Viajemos a 1991, donde el 20 de marzo, el segundo hijo de Eric Clapton se levantaría de la cama muy contento, ya que sabía que compartiría el día con su padre. De hecho, Eric Clapton ya había planificado un gran día en el zoológico, aunque todo se vendría abajo debido a un desafortunado accidente que marcaría trágicamente al reconocido músico inglés. You'll never change what's been. Tears in Heaven de Eric Clapton ocupa el puesto 362 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la reconocida revista Rolling Stones, que vería su origen luego de la inimaginable tragedia por la que pasaría su autor, ya que según diversos artículos mencionan que en marzo de 1991, Lori del Santo y Connor, el segundo hijo de Clapton, viajarían a Nueva York para pasar la celebración de Pascuas con él. El día 19 del mismo mes, el músico tendría uno de los mejores días de su vida, al lado de su expareja y su pequeño hijo. Ese mismo día, Eric aseguraría a Lori del Santo que estaba dispuesto a hacerse cargo de su hijo, ya que acababa de entender lo que significaba tener uno. La razón por la que Clapton mencionaría esto es debido a las complicaciones por las que pasaba su relación con Lori del Santo, ya que 4 años antes, cuando ambos se enamoraron, Lori quedaría embarazada. En ese entonces, Clapton se habría opuesto al nacimiento de su futuro hijo, ya que él ya tenía un hijo con su primera esposa, Patty Boyd, con quien había quedado en muy malos términos, y por tanto, no quería repetir la historia afectando a otro pequeño. Al final, decidirían tenerlo, y comenzarían una vida en familia durante 3 años, aunque luego de esto terminarían por separarse. Por este motivo, es que estas vacaciones de Pascuas eran tan importantes y especiales para la pareja y el pequeño Connor. El 20 de marzo, tan solo un día después del día más feliz de sus vidas, el pequeño Connor se levantó de la cama muy contento, ya que Clapton había planificado un gran día en el zoológico. Connor se encontraba con su niñera, mientras su madre terminaba su ducha, además de prepararse para el plan familiar. Fue entonces que Lori escucharía el fax activándose, por lo cual decidiría esperar para ver el contenido del mensaje. En ese mismo instante, escucharía a su hijo salir de la habitación corriendo a toda velocidad, con el propósito de jugar al juego de las escondidas. Desafortunadamente, el pequeño Connor terminaría por entrar en el cuarto del conserje, quien se encontraba limpiando un enorme ventanal. Desde la altura de 53 pisos de un rascacielos, Connor fallecería al instante. 5 minutos después de lo sucedido, Eric Clapton llegaría al apartamento, sin imaginar el trágico suceso que recién había acontecido. La pérdida de un ser querido siempre suele ser devastadora. Diferentes testimonios afirman que el dolor de la pérdida de un hijo es lo peor que se puede experimentar en esta vida. En el caso del músico, no sería la excepción. Terminaría por aislarse del mundo durante un largo periodo de tiempo. Enfrentando su pérdida, decidiría componer un tema para el pequeño Connor. Y así es como surgió Tears in Heaven, escrita por Eric Clapton junto a Will Jennings, para la banda sonora del largometraje titulado como Rush, de 1991, donde ayudaría a la cinta a ser bastante reconocida, que ciertamente no tenga mucho que ver con la cinta, ya que esta resulta ser un drama criminal que evidencia los peligros de las adicciones. Pero como mencioné desde un inicio, la popularidad del tema, el talento, la calidad y la inspiración con la que contaba, se vieron reconocidos cuando se le otorgaron los premios a Mejor Canción, Mejor Grabación, Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina del año en 1993, un tema que marcaría la historia de la música y la carrera del talentoso cantautor inglés.
Tears in Heaven cuenta con 4 estrofas y desde la primera podemos ya notar lo dura que será. La primera estrofa comienza con Eric realizando una cuestión, la cual es: ¿sabrías mi nombre si te viera en el cielo? A lo cual, evidentemente, entendemos a quien realiza esta pregunta. Luego se cuestionaría si sería lo mismo a lo vivido en esta realidad. En los 4 versos finales, podemos notar los remordimientos que solemos tener en cuanto a la pérdida de un ser querido, pensando en todo lo que se pudo haber hecho, pero no se hizo. En la segunda estrofa, Clapton lanza nuevamente 2 cuestiones. La primera pregunta sería si le tomaría la mano, y la segunda si lo ayudaría a levantarse, lo cual refiere a una disculpa al ser querido fallecido, por los errores que se cometieron en el pasado, cerrando la segunda estrofa con los últimos 4 versos en los cuales se puede interpretar como la aceptación de lo sucedido, donde debemos crear un nuevo camino si es necesario para poder continuar con la vida en este mundo. En la tercera estrofa, podemos ver la expresión del dolor que nos consume luego de un evento como lo es la pérdida de un ser querido, mencionando cómo el tiempo de la vida nos romperá el corazón, y lo puede hacer con tal intensidad que nos hará incluso rogar. La canción termina con su cuarta estrofa, la cual nos muestra la luz de esperanza que hasta el más escéptico de los hombres desearía que sea verdad. El momento en que cuando encontremos nuestro fin, nos reunamos con nuestros seres más queridos, donde solo exista paz y se terminen las lágrimas en el cielo. Para ser sincero, creo que poco más puedo agregar en esta ocasión. Tears in Heaven es un tema que habla por sí solo. Representa perfectamente uno de los momentos que todos desearíamos evitar, pero que son parte de nuestra vida. Así como son de dolorosos, suelen venir con las lecciones que más nos aportarán para mejorar nuestra experiencia de vida. Como se suele decir, cuanto más densa es la oscuridad de la noche, más brillará el sol cuando sea el momento de su llegada. Tu fantasma, Mer. Siempre fui yo. Lo sé. Yo sabía quién fue. ¿Cómo? Porque mi papá me lo prometió. Ningún padre tiene que ver morir a sus hijos. Puedes irte. Gracias por llegar al final del video. Si el contenido ha sido de tu agrado, considera el apoyarlo con tu like, el cual me ayuda bastante. Coméntame qué te parece el cómo Eric Clapton representó el duelo en una canción. No olvides seguirme en mis demás redes sociales. Sin más que decir por el momento, recuerda, yo soy Seth y nos vemos en un próximo video. Adiós.